Bienvenidos. Bienvenidos a todos los televidentes a Mañanas con los Cracks. Mi nombre es Luis Fernando Chamorro y estoy en compañía con Nicolás Meaca. Nicolás. Bienvenidos a todos aquí con Mañanas con los Cracks. Vamos a traerle una presentadora divina que ha trabajado en RCN, la FM, que ha trabajado en medios grandes del país. Con ustedes, Michelle Arévalo. Michelle Arévalo Zuleta, comunicadora social y periodista de la Universidad Javeriana. Sus pasiones son la radio, escribir columnas y la televisión. Ha estado en medios de comunicación desde muy joven. Empezó haciendo radio y televisión en San Andrés Islas, donde nació. Ha estado en medios de comunicación como Caracol Radio, TV Islas, RCN Radio, Canal 13, RBTC, El Isleño. Ha escrito para El Tiempo Online y es columnista hace 6 años en El Espectador con su sección La Michelada. Actualmente está como periodista en la emisora FM en el programa Los Originales, dirigido por Jaime Sánchez Cristo. Hoy nos acompaña en Mañanas con los Cracks, Michelle Arévalo Zuleta. Mañanas con los Cracks. Hola, muchísimas gracias Luis, Nicolai, un gusto estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Michelle, bueno, empecemos a meternos en tu mundo del periodismo. ¿Cómo comenzaste por este oficio, por esta profesión? Yo creo que lo has dicho muy bien porque más que una profesión, yo creo que el periodismo sí es un oficio y en mi caso siempre ha sido una pasión. Como ustedes lo han dicho, yo soy de San Andrés y nacer en una isla como muy alejado pues, del contexto colombiano, muy conectada con la naturaleza, siempre creo que le da vuelo como a la creatividad para, no sé, inventar o jugar a unas realidades en las que nos inventábamos. En mi caso, siempre me llamó la atención el periodismo, pero más allá de eso, yo tenía claro que yo quería ser abogada. Pero yo creo que esto es una pasión y donde uno se esconda lo encuentra. Entonces empecé muy joven. En el colegio ya tenía mi primer programa de radio, estuve en televisión también en San Andrés, en TV Islas, con un programa también que era un programa cultural. Ahí estuve en varias emisoras pues desde muy pequeña y yo creo que siempre como proponiendo como cosas desde la creatividad que uno le da a los 10, 12 años para hacer un programa, pues que como ustedes saben es gran responsabilidad y yo creo que ahí empezó como todo el tema. Bueno, Michelle, todos esto recorrido como por la radio. ¿En qué emisora o en medios ha comenzado tu recorrido? Bueno, yo empecé en San Andrés, ahí estuve en RCN Radio de hecho, y estuve en Caracol Radio con la oportunidad de venir a Colorín Color Radio, que era un programa para niños acá en Bogotá hace mucho tiempo, y estuve como de invitada. Siempre he hecho como cosas que tienen que ver con el medio ambiente en San Andrés, siempre he estado muy conectada y de alguna manera me ganaba como los concursos de oratoria y siempre me invitaban a programas de radio. Y un día me propusieron en un programa como, ¿no te interesa hacer? En ese tiempo le llamaban reporterita. Y los sábados ahí empecé mi primer programa. De hecho, estuve en un programa que se llamaba Feeling Bananas cuando estaba pequeña y era en una emisora que era Radio Impacto, hace muchos años. Y ahí empecé en San Andrés y pues RCN, sin saberlo, siempre ha sido mi casa desde muy joven. Sí, y claro, como tú nos cuentas, que empezó mucho en San Andrés, ¿no? Sí. Islas. Sí, claro, pues haber nacido en San Andrés yo creo que también definió mucho como esa pasión por hacer cosas que en la isla no eran muy comunes y yo creo que pues niños reporteros en San Andrés no habían muchos, entonces sí creo que desde pequeña y haber nacido en San Andrés también tiene mucho que ver con eso. Una pregunta, Sí. ¿Cómo llega RCN ya a Bogotá? ¿O primero se quedó allá en San Andrés a unos tiempos? Cuéntanos eso y ya. Bueno, yo tenía muy claro, como les había mencionado, yo tenía muy claro que yo quería ser abogada.
pero de alguna manera por cosas de la vida terminaba en programas de radio, me gustaba muchísimo y yo creo que en ese tiempo los papás tampoco le tenían mucha fe como al periodismo y a la comunicación social, entonces yo creo que siempre como por agradar a mis papás en ese momento pensaba que derecho era como una carrera con la que iban a estar muy tranquilos, pero como esta pasión te encuentra, yo creo que no hubo manera. Alcancé a estudiar un semestre de derecho cuando me vine a Bogotá, porque en San Andrés pues no tenemos universidades, entonces me mudé a Bogotá, alcancé a hacer un semestre de derecho y luego pasé a estudiar comunicación social y periodismo, pues con énfasis en periodismo en la Javeriana. ¿Cuál fue esa emisora primera aquí ya llegó a la capital, Bogotá? Sí. Dije, uy, llegué a la capital, porque aquí en Bogotá el trabajo es como duro, ¿no? Sí, sí, sí. Bogotá es una plaza muy difícil y más en este medio que pues hay tanta gente compitiendo también como por entrar a algún medio de comunicación. Creo que fue muy afortunada. Yo empecé haciendo mis prácticas profesionales en RCN Radio. Entré como practicante y me quedé trabajando y RCN siempre, yo creo que por eso mismo, también por haber estado en RCN en San Andrés, pues de alguna manera yo siempre estuve muy familiarizada con RCN. Entonces cuando regresé, pues cuando volví a Bogotá ya a estudiar, ahí fue mi primera vez, mi primera emisora ya oficial en Bogotá fue RCN. Michelle, y, o sea, el primer objetivo se te cumplió, o sea, llegar a RCN era tu sueño. Yo creo que más que RCN, mi sueño era estar en un medio de comunicación y sobre todo haciendo radio. Yo creo que de todas las facetas que tiene la comunicación social, la radio es como lo que más me apasiona. Y ya venía haciendo algunos temas de comunicación, escribiendo artículos para algunos medios, pero yo creo que la radio siempre me apasionó. Entonces, más que mi sueño entrar a RCN, mi sueño era hacer radio. Y creo que sí, pues se puede decir que mi sueño se cumplió. Sí, claro. Los sueños, si uno se pone metas, los sueños se cumplen. De acuerdo. ¿Tienes un libro o una columna que tú... Cuéntanos. Bueno, lo de empezar a escribir, pues empezó haciendo como en temas de artículos para El Tiempo, El Isleño, que es un medio de comunicación de San Andrés, pero el tema en El Espectador nace como justo al tiempo que yo ya estaba terminando mi periodo en RCN, pues como ese primer periodo. Yo estuve en 2 programas en RCN, en la mañana y en la tarde. En la mañana teníamos un programa que se llama La Tertulia, y yo tenía una sección en la que los viernes era como un poco más cultural y hacíamos recomendaciones de planes en la ciudad, y la comida siempre fue un tema que de alguna manera hace que genere una opinión en todas las personas, porque claramente todos tenemos gustos diferentes y todos vamos a tener una opinión diferente sobre la comida. Entonces siempre hacía que fuera un tema muy inclusivo, por decirlo de alguna manera, que todo el mundo quisiera opinar. Y ahí los viernes empezamos a hacer como recomendados o a tener debates sobre la comida y sobre todo la variedad de comida que tiene Colombia, y cómo digamos que a través de la comida podemos viajar por el país o cada departamento. Entonces ahí como que empezó un tema genuinamente, sobre todo porque vengo de una isla muy turística, entonces el turismo siempre ha sido como un tema de interés para mí. Entonces lo hablamos cuando entré al Espectador. Mi editor, que es el señor Juan Carlos Rincón, que es el director de La Puya, me dijo como, bueno, Michelle, ¿qué se te ocurre? ¿Qué podemos hacer? ¿De qué quieres escribir? Yo ya había hecho algunas cosas en política, en temas de comunicaciones política, pero no creía que era como lo que me apasionaba en ese momento. Y le dije como, bueno, yo tengo esta sección que se llama La Michelada en la emisora, y me dijo, pues traigamos La Michelada al Espectador. Y ahí nació La Michelada. La Michelada está basada, o su fin en ese momento y con el que nació, era poder descubrir todos esos lugares en Colombia que son de alguna manera secretos o no han sido como descubiertos por la gente o valorados, digamos que en temas a nivel de tesoro cultural o tesoro gastronómico. Y mi interés era descubrir esos lugares y contarle a la gente desde mi punto de vista cómo era vivir una experiencia en lugares que no fueran típicos o no fueran como de una afluencia turística muy grande. Y ahí se volvió como un tema de una cruzada para mí, porque mi tema era
descubrir esos lugares y contarle a la gente. Entonces, El Espectador fue, digamos, como el lugar que me acogió para poder, pues para hacer la casa de la michelada en ese momento. Entonces pasé pues de tener la sección en radio a escribirla y pues ya llevo 6 años escribiendo para El Espectador y básicamente es poderle contar a la gente a través de esos lugares increíbles, pues un país como el que tenemos tan diverso a nivel cultural y sobre todo gastronómico. Michelle, ¿cuál es el sitio que falta por descubrir en la parte de la gastronomía? Bueno, yo creo que esto va a sonar muy chistoso, pero yo creo que pasa mucho y lo hablo siempre con personas que conozco porque yo a todo el mundo le recomiendo ir a San Andrés y Providencia, pero la gente cuando va a San Andrés, y no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo les pregunto como, bueno, ¿probaron el plato típico que es el rondón? No, la gente no tiene ni idea qué es el rondón. No, las empanadas de cangrejo, todo lo que es como una gastronomía, pues la gastronomía típica de la isla sigue siendo muy desconocida para la gente que visita la isla, pero no se toma el trabajo de ir a probar los platos típicos. Entonces yo creo que siendo un lugar muy turístico, todavía a nivel gastronómico falta por descubrirlo. Y por otro lado, yo creería que La Guajira tiene un encanto más allá pues de su desierto y de su mar. Creo que a nivel gastronómico también hace falta como descubrirlo un poco más. Hay unos platos increíbles que preparan y tiene una variedad de verdad como de lado a lado. Entonces yo creo que La Guajira y pues San Andrés claramente son esos destinos que todavía nos falta como conocer más a nivel gastronómico. Sí, claro, Michelle, y lo que tú decías de la gastronomía en Colombia, San Andrés, La Guajira y todo eso, cuéntanos cómo hace un periodista para alimentarse, o come de todo, o cuando va a una ciudad, a una capital. Bueno, yo creo que si uno va a escribir sobre comida, uno no puede ser remilgoso, o sea, en este caso, y yo creo que mi interés por siempre como descubrir cosas nuevas y poderle contar a la gente, porque al final yo creo que eso somos, ¿no? Somos ese, digamos que acceso que tenemos es muy privilegiado porque a veces pues hay gente que claramente no va a poder estar en los sitios que nosotros sí, y hay una responsabilidad en poder comunicarlo y informarlo pues de una manera obviamente muy veraz y claramente siempre como desde el punto periodístico muy objetivo en lo que se pueda. Pero yo creo que escribir sobre gastronomía pues se vuelve quitarse todos los prejuicios que uno tiene sobre todo la comida en algunas regiones, que sigue siendo algún tabú, o yo no como hormiga culona, o yo no como cuy. Entonces yo creo que si uno va a escribir sobre todo de gastronomía, pues lo primero que hay que pensar es que hay que probar de todo. Sí, o sea, nos toca pues como ir y esperar que nos traigan el plato más extraño, que puede que no nos guste, pero pues si vamos a contar sobre eso, hay que probarlo. Claro, claro. Yo el plato más extraño que ha comido aquí en Colombia es, no me acuerdo el nombre, es un nombre muy, los cuy o no sé, algo así. Sí, el cuy es extraño. Bueno, yo no conozco San Andrés. Cuéntanos un poco, ¿qué es San Andrés, Isla y Providencia? Bueno, San Andrés, yo soy isleña, mas no soy raizal. Eso quiere decir que mis papás se fueron a vivir a San Andrés hace más de 30 años. Mis hermanos y yo nacimos en San Andrés. Entonces digamos que por eso somos isleños, más no raizales. Yo estudié el colegio, todo en San Andrés. Y haber vivido como en esta isla te cambia la manera como de ver el mundo y sobre todo como la relación que tiene uno con el entorno y la naturaleza. Porque desde pequeños se nos enseña como ese respeto por cuidar, digamos, en este caso, un mar absolutamente hermoso, que es el mar de San Andrés, pues que ustedes saben tiene 7 colores, y además pues está declarado Reserva de Biosfera desde el 2010 por la UNESCO. Entonces nosotros contamos con una variedad de fauna y flora, sobre todo marina, pues que merece toda la pena ser cuidado. Entonces San Andrés es ese tesoro escondido un poco de Colombia. La gente digamos que lo tiene muy presente cuando se va de excursión, pero pues uno cuando está de excursión no está en un plan de ir como a recorrer la isla y conocer como a nivel cultural cómo funciona.
pero yo creo que más allá de un mar, nosotros somos una parte de Colombia muy importante, tenemos una multiculturalidad gigante, creo que tenemos personas de todas partes de Colombia, y yo soy un claro ejemplo de eso. Mi familia pues en realidad viene de Medellín, pero pues llevan toda su vida pues viviendo en San Andrés. Entonces yo creo que San Andrés te da desde muy pequeño no solo esa relación con la naturaleza, sino que también te da esa oportunidad de relacionarte con personas de diferentes partes de Colombia, que todos coinciden en una isla hermosa, pues que además yo creo que hoy en día vale la pena ir. Si no has ido y si no han ido, invitadísimos. San Andrés, sobre todo Providencia y Santa Catalina, son lugares de Colombia completamente paradisíacos que merecen la pena ser visitados. Michelle, nos contabas que comenzaste en los medios a los 12 años. Sí. ¿Tus papás qué te dijeron, qué te comentaron? ¿Importó la edad? Sí. ¿Fue algo, un impedimento para poder tú entrar a los medios o no fue? Pues yo creo que en ese momento ellos no se imaginaban que yo lo iba a tomar en serio, ¿no? Es como decir, como mamá, me voy este sábado a hacer un plan con mis amigas, a jugar o lo que uno quisiera, y pues ellos pensaban, yo creo que en ese momento no, pues, le parecerá interesante ir a hacer un programa. ¿Quién madruga a hacer un programa de radio a las 9 de la mañana cuando tiene 12 años a hablar del medio ambiente? Eso era muy raro, pero pues mis papás como pensaban que era un hobby, y yo creo que siempre lo hablamos. Cuando pensaron pues como que ya iba a ser un tema en serio, yo creo que el temor de ellos, no muy alejado de la realidad, es lo duro que es esta profesión y lo difícil, digamos, que es destacar cuando hay tanto talento. Digamos que yo podría decir que a mi favor, a mí no me tocaron las redes sociales en esa época, y digamos que en ese momento, pues si alguien iba a ser periodista tenía que estudiar la carrera, y yo creo que eso es un debate que hoy tenemos con otros colegas, pues porque claramente hoy alguien con una cámara, con el celular, puede ser periodista, ¿no? Entonces, digamos que a mí me tocó en una época en la que ser o entrar a un medio de comunicación era muy difícil, y mis papás al principio pues se opusieron de una manera muy sensata, al decirme como, bueno, creemos que de pronto el derecho pueda ser un poco más estable, ¿no? Los periodistas en este país se mueren de hambre, y bueno, no me he muerto de hambre, pero digamos que ahí vamos. Yo creo que sí es muy difícil, pero yo creo que si a uno le apasiona algo como el periodismo, yo creo que no hay manera de que uno pueda evitar terminar pues involucrado o haciendo lo que a uno le apasiona. Sí, claro, Michelle. ¿Te gustaban las dos carreras o te gustaba más radio? Bueno, yo creo que la radio para mí siempre ha sido, lo que digo, empecé en radio, entonces yo creo que la radio tiene una magia muy interesante, ¿no? Porque uno se imagina, y sobre todo en ese tiempo, pues no habían cámaras dentro de las emisoras, entonces guiarse por la voz de alguien era imaginarse cómo era esa persona. Cuando uno le cuentan una historia y no está viendo, pues yo creo que uno también se imagina esa historia. Entonces yo creo que la radio siempre me pareció muy atractiva porque tiene una mística muy interesante detrás, y pues yo creo que es una de las cosas que más amo hacer de mi carrera. Bueno, estamos con una gran invitada, Michelle Arévalo, en Mañanas con los Cracks. Ahorita regresamos para poder seguir con nuestra entrevista. Nos dicen la generación de cristal, pero no se equivoquen. Somos jóvenes y no comemos entero. Nos gusta todo tipo de comunicación, pero somos selectivos. Disfrutamos de la tradición, del origen, de la perfección y sobre todo valoramos una educación práctica de visión actual y futurista. Por eso encajamos en el CST. Más práctica, menos bla bla bla. En este espacio somos diferentes. En este espacio lo podemos lograr. En este espacio hay creatividad. En este espacio cumplimos sueños. En este espacio enfocamos vidas.
levanta la voz. Porque eso es lo que realmente importa. Bueno, yo llegué aquí al CST debido a que conocía un poco acerca de lo que era el Colegio Superior de Telecomunicaciones. Ya había estudiado 2 semestres de comunicación social en otra universidad, pero como ya tengo una carrera, necesitaba algo más rápido. Estoy en CST. Mañanas con los cracks con la invitada Michelle Arevalo. Michelle, cuéntanos, la pasión también es la tuya como presentadora. ¿Cuál sería la diferencia o cuál crees que sería la diferencia con la radio y la televisión? ¿Es la misma pasión o sientes una pasión totalmente diferente a los dos medios? Yo creo que para mí, pues las dos me apasionan, pues eso está muy claro, pero yo creo que la magia de la radio, creo que es como un poco más de, no sé, creo que hay un poco más de misticismo, ¿no? Como lo decía ahora. La televisión para mí, creo que es algo que todos deberíamos como comunicadores y periodistas estar delante y detrás de cámaras, ¿no? Creo que este es un oficio en el que todos deberemos aprender y ser unos comunicadores muy integrales, y yo creo que tenemos todo para hacerlo, porque podemos pasar de un lado a otro, podemos pasar de escribir a presentar. La televisión es un reto un poco más grande porque implica, digamos, ¿no? Pues, un poco más de concentración y sobre todo como la habilidad de poder improvisar en muchos casos, y sobre todo cuando uno está en televisión en vivo, pues la improvisación lo es todo. Entonces yo creo que también estar muy preparado, retos como pararse sobre una cámara, yo creo que no es nada fácil. Entonces yo creo que siempre ese tipo de cosas que lo retan a uno, pues es donde más uno debería insistir o arriesgarse para mí. Sí, bueno, esta es una pregunta. Bueno, tú primero estuviste en RCN y luego a la FM. ¿Qué te pareció RCN a la FM? ¿Son iguales, distintas? Bueno, pues RCN digamos que es como la casa Ahorita son hermanas. Sí, es la casa de varias emisoras, pues obviamente es la casa de la FM. Yo creo que la diferencia en estilos, yo estuve en la básica en RCN y pues ahora estoy en la FM. Yo creo que hago parte de un programa muy maravilloso en el que estoy muy afortunada de estar, porque es lo que nosotros llamamos la antirradio. Y si alguna vez han escuchado el programa Los Originales, nosotros tratamos de ser un programa de actualidad, de entretenimiento, pero que además contamos las historias o las noticias con nuestro propio estilo. Es una manera un poco más jocosa, porque además tenemos un horario en el que estamos de 5 a 8, que por lo general acompañamos a la gente que está saliendo del trabajo, y pues uno a esa hora del día quiere estar un poco más relajado y no escuchar como las noticias tan trágicas. Entonces yo creo que Los Originales es un formato muy interesante, en el que me ha permitido ser yo, y es un poco más desparpajado a la hora, como muy diferente a presentar noticias.
noticias, ¿no? Entonces, aquí presentamos noticias pero al estilo de nosotros, entonces cada quien aporta como desde lo que obviamente domina, pero de una manera pues un poco más libre, por decirlo de alguna manera, y no tan, digamos que acartonada como a veces puede lograr ser las noticias, ¿no? Michelle, ¿qué consejos nos darías en la parte de la radio, en la televisión y la prensa? Bueno, yo creo que para cada una como de las facetas que tiene la comunicación social requiere un esfuerzo distinto. Yo creería que algo que coincido en todo y sobre todo como en general a la hora de ejercer esta profesión o este oficio, yo creo que la pasión es para mí el eje de todo. Si a ustedes no les apasiona lo que están haciendo, no van a rendir, no van a querer levantarse y pues ustedes saben que los horarios de grabación pueden ser desde las 4 de la mañana y puede terminar uno de grabar a las 4 de la mañana del otro día. Y cuando uno no está haciendo lo que le apasiona, pues el trabajo le cuesta. Y yo creo que la clave siempre está en poder hacerlo. Yo sé que eso es un privilegio, pero poder trabajar en lo que a uno le gusta, para mí es lo más importante. ¿Cuál sería la diferencia entre esos tres? Yo creo que es simplemente la manera en la que se presenta la información. Escribir, digamos que requiere un grado claramente más de contexto, sobre todo a la hora de contar las historias. Digamos que a nivel de escritura, pues uno puede irse un poco más. Yo creo que la diferencia con radio y televisión es que uno tiene que ser más directo, más concreto, porque pues la gente obviamente se aburre de escuchar, ¿no? Yo creo que cuando uno lee puede ser un poco más, digamos que extenderse un poco más, pero a la hora de estar en radio y televisión, la inmediatez y esa capacidad de reacción yo creo que es muy importante y pues digamos que si estamos haciendo algo que nos apasiona, pues yo creo que eso se les va a dar muy fácil. ¿Cuál es el sueño que te falta por cumplir? Bueno, yo he venido ya hace un tiempo con el tema de la michelada y yo creo que hace poco hicimos un piloto para RTBC, que es el sistema de medios públicos del país. Hicimos un piloto sobre el programa y yo creo que es que pasé de tener la michelada en radio, luego la tuve escrita. Y yo creo que volver la televisión ha sido como el último peldaño que me hace falta subir, entonces yo creo que poder llevarlo a una realidad pues sería como el último sueño que me faltaría cumplir. Ya hemos trabajado en eso, ya hicimos un piloto del programa de cómo sería y pues Colombia tiene todo para generar un contenido increíble a nivel visual, a nivel de diversidad, a nivel cultural, entonces creo que poder hacer la Michelada TV, ese sería como mi sueño. ¿Cómo es tu rutina día a día? Bueno, mi rutina, yo soy fan de hacer deporte y más que por una cuestión, digamos, como estética, yo creo que el hacer deporte te pone también en un nivel en el que puedes como sacar todo ese estrés del día a día, entonces siempre empiezo mis mañanas pues con un café colombiano claramente y luego hago ejercicio. Digamos que yo tengo la capacidad de poder estar en muchas cosas al tiempo, entonces en este momento estoy haciendo también temas de asesoría de comunicaciones con algunas empresas y yo creo que eso es una parte de nosotros que no explotamos muchas veces y cuando yo digo que seamos comunicadores integrales en lo que se pueda, es que claramente todas las empresas, todas las entidades, digamos, necesitan una parte de comunicaciones y al nosotros, digamos, que ser expertos en este manejo de comunicaciones, pues eso nos permite, digamos que en mi caso, hacer asesorías a algunas empresas o consultorías con algunos clientes, entonces en la mañana pues me encargo un poco de eso y luego de almuerzo me siento a preparar las noticias, estoy viendo noticias todo el tiempo, yo creo que desde que me levanto hasta que me acuesto estoy consumiendo noticias nacionales, internacionales, esa es una recomendación que también les hago y es como un periodista desinformado, pues simplemente no puede llamarse periodista. Sí, claro. O sea, lo primero que uno tiene que hacer cuando se despierta es ver algún medio de comunicación, leerlo, escucharlo, como les quede o como les guste más, pero yo creo que también la responsabilidad de nosotros es
no solo informar, sino informarnos de lo que está pasando en el mundo y desde diferentes medios de comunicación a nivel internacional. O sea, nunca quedarnos solo con una cara de la moneda. Siempre yo creo que hasta lo que a uno no le guste, porque hay muchos medios con los que uno no concuerda o la línea editorial no le gusta, pero yo creo que ir y escuchar o tratarse como de ese contenido también es importante. Y a las 5 de la tarde pues ya estoy al aire en Los Originales y estoy pues de 5 a 8, se lo recomiendo si no lo han escuchado, es un gran programa. La FM, Los Originales, Sí. por esta época, ¿no? Por Sí, sí, sí. noviembre y diciembre. No, estamos todos los días y ahorita estamos todos los días, pues a excepción de los fines de semana, empezamos todos los días de 5 a 8 por la FM y vamos a estar, en diciembre también vamos a estar. Bueno, te quiero decir una preguntita. ¿Cuál es esa noticia más trágica para ti? Uy, esta noticia me Me impactó. impactó. O la noticia triste. Sí. Bueno, yo creo que viví la noticia más triste que pude haber dado, la viví en cuerpo y alma y yo estuve en el momento del el desastre natural del huracán Iota en Providencia. Creo que fui de las primeras personas que apenas pasó, pues salí corriendo a Providencia a través de la Fundación Pro Archipiélago, que es algo que también me apasiona un montón. Pudimos, digamos que, estar en toda la etapa del desastre desde el día 1 y comunicar una tragedia como un huracán que destruye una isla en su 98% de infraestructura, pues es una noticia claramente muy triste. Hubo, digamos que, unas muertes también pues muy trágicas. Creo que haber destruido la isla y ver a todas estas personas sin casa, digamos que la intemperie, bajo la lluvia, haber vivido, digamos que la tormenta eléctrica luego del huracán y poder como informarle a la gente lo que estaba pasando desde un rincón completamente incomunicado, pues ha sido la noticia más triste que he tenido que dar y el proceso más duro que he tenido que vivir, digamos que a nivel de profesión, porque cuando somos periodistas es imposible no involucrar, digamos que el corazón o los sentimientos cuando nos toca como comunicar algo que es muy sensible, pero yo creo que también está en nosotros y en nuestro profesionalismo entender que somos ese instrumento en el cual a través de nosotros pasa la información a las personas que quieren saber qué está pasando. Entonces digamos que en ese momento uno tiene que hacer, como se dice popularmente, tripas corazón y enfocarnos en poder ser lo más objetivo que podamos al comunicar, por ejemplo, tragedias como un huracán, un temblor, un terremoto, ese tipo de cosas que son bastante fuertes. Yo creo que ahí se pone a prueba la profesión un montón. Bueno, con la evolución de la tecnología, la inteligencia artificial, ¿crees que eso es un aliado o es algo que nos va a perjudicar como este oficio? Bueno, a mí no me tocó mucho, digamos, como la tecnología, como las redes sociales cuando estaba empezando mi carrera, sí cuando la estaba terminando, digamos que pues claramente ya existían, pero no había un estudio muy profundo alrededor de cómo funcionaban o cómo podíamos, digamos, desde el periodismo volverlos un aliado. Yo creo que las tecnologías de la información, como cualquier otra herramienta, y pues hoy hablando como del tema de inteligencia artificial y todos estos, digamos que fenómenos, pues es como cuando llegó el internet, ¿no? Era como la gente le tenía un poco de susto. Yo creo que siempre hay que buscar el lado positivo o el lado que nos sirva. Creo que es muy complejo cuando nuestra profesión, por ejemplo, no tiene una tarjeta profesional, que era lo que nos acreditaba antes o nos daba ese poder de ser solo nosotros los que diéramos la información y que eso representaba que habíamos estudiado. Yo creo que hoy en día, como lo mencionaba antes, cualquier persona, entre comillas, puede ser periodista. Cualquier persona, si está en el momento indicado, a la hora indicada, con un celular y captó el momento en el que explotó una bomba o en el que atracaron a alguien y lo graba, pues esa persona termina convirtiéndose un poco en periodista. Pero yo creo que el valor agregado a eso es como, ¿qué me hace a mí? ¿Cuál es mi factor diferenciador, ¿no? Entonces, les recomiendo mucho también a los periodistas buscar algo o un área en la que les guste mucho y poder especializarse y poderle dar un valor agregado a su profesión. Ahora, creo que hoy en día va a estar muy complejo porque el tema de la inteligencia artificial termina reemplazándolo a uno, no solamente a nivel de la voz, sino a nivel de imagen, ¿no? Esta ha sido una controversia a nivel mundial, pero yo creo que es momento en el que
tenemos que estudiarlo, saber cómo funciona y yo creo que sacarle el provecho. Al final, para mí, eso nunca va a reemplazar a un ser humano. Yo creo que lo que tenemos que hacer es buscar una manera de que se vuelvan nuestros aliados, digamos que en temas de tecnologías se vuelvan aliados y que nos sirvan como para poder, digamos que hacer muchísimo mejor nuestro trabajo y volver, digamos, como volvernos un poco más exigentes con nosotros mismos. Y yo siempre recomiendo también que si en algún momento nos tocó ser periodista de escritorio, todos podamos, digamos que experimentar ser periodista de campo, ir y estar y ver los hechos y no quedarnos, porque hoy es muy fácil que nos llegue la información sin tener que movernos desde una sala de redacción. Entonces yo creo que para mí debería ser obligatorio que todos en algún momento de la carrera estemos en campo. ¿Cuál ha sido el obstáculo que se te ha presentado en tu carrera? ¿Cómo lo superaste? Bueno, yo creo que el obstáculo más grande es querer las cosas de una manera inmediata. Yo creo que cuando uno empieza en medios de comunicación se vuelve un poco adictivo y uno quiere como seguir y obviamente evolucionar a nivel profesional, pero muchas veces, y la vida le enseña a uno que pues no es como uno quiera, muchas veces. Entonces, por ejemplo, yo estuve fuera de medios un tiempo y en ese tiempo pues seguía haciendo cosas de comunicación a nivel un poco más empresarial. Y de pronto para mí en ese momento lo vi como un obstáculo porque no salió la oportunidad que yo quería en ese momento. ¿Cómo lo manejé? Simplemente yo creo que es desprenderse del ego y entender que las cosas también por las que uno ha trabajado con tanta disciplina, seguramente si uno sigue trabajando por eso en algún momento se va a dar. Entonces no solamente es tener sueños y confiar en los sueños, porque yo creo que los sueños se trabajan y la disciplina hace parte como factor primordial de eso. Entonces en ese momento pues seguramente me habrán cerrado alguna puerta y tiempo después yo creo que se me abrió la puerta indicada. ¿Qué consejos le darías, uno, a personas que quieran seguir esta carrera? Porque Cambien de profesión, no mentiras. Están a tiempo, ¿no? No, lo que yo les diría de corazón es que si esto es realmente lo que quieren hacer, si esto es realmente lo que les apasiona, no dejen de intentarlo. Yo creo que hay hoy en día tantas maneras de comunicar, o sea, hoy no hay excusa para decir como es que no entra a un medio de comunicación, entonces mi sueño quedó ahí. Hoy en día importa más el talento de la persona que el medio de comunicación en el que esté trabajando. Muchas veces se creía que los periodistas las hacían las casas editoriales o los medios de comunicación en los que trabajaban. Hoy yo creo que lo que nos ha demostrado las tecnologías de la información, las nuevas tecnologías, es que nosotros podemos, así como ustedes tienen este programa en un canal de YouTube, yo creo que buscar la manera, abrir nosotros esas oportunidades y si de verdad es algo que les apasiona, no dejen de intentar. Nunca, no dejen de intentar, ese sería mi consejo. Bueno, estamos con Michelle, qué tema tan interesante, ese tema me gustó. Bueno, tocando rápidamente la radio, RCN o la FM, ¿qué prefieres? ¿A RCN o a la FM? Eso está muy difícil. A las dos. Está muy difícil. Yo creo que han llegado momentos diferentes de mi vida. La FM ahora es mi casa y la disfruto un montón y estar en los originales ha sido una etapa muy interesante que estoy descubriendo y que me gusta mucho. Entonces yo creo que son muy diferentes, ¿no? En la básica pues tuve la oportunidad también de hacer periodismo deportivo, que fue algo que yo con lo que no estaba muy familiarizada y creo que el periodismo deportivo, sobre todo para las mujeres en este país, es algo muy complejo. No tenemos derecho a equivocarnos como mujeres al ser periodistas deportivas y eso es un poco difícil y por eso admiro a tantas colegas que son periodistas deportivas porque creo que si están ahí es porque lo han trabajado muy duro. Tuve la oportunidad de hacer periodismo deportivo y fue un reto porque me tocó aprender de cero y uno pues tiene esa responsabilidad de no pararse ante una cámara o detrás de un micrófono sin tener algo bueno que decir. Entonces yo creo que ese fue un reto muy grande, pero haber hecho periodismo deportivo me gustó, haber estado en la básica en un programa de cultura como lo era La Tertulia, donde también teníamos noticias, era muy, digamos que me nutría mucho a nivel profesional, pero yo creo que en este momento estar en la FM es para mí disfrutarme un poco más mi carrera y un poco más con digamos,
sin ese acartonamiento que a veces nos exigen otros programas. Creo que el programa en el que estoy ahora me da esa libertad de ser yo al aire. ¿Cuál ha sido tu referente desde los 12 años que empezaste en los medios? Bueno, yo creo que uno siempre tiene como esa persona que vio toda la vida presentando noticias. En mi caso, y tuve el placer de conocerla y terminó siendo muy cercana a mi familia, Claudia Gorizati es una persona que yo admiro muchísimo. Tuve, digamos que el placer de compartir con ella, de conocerla, y fue, digamos que un referente muy grande. Y digamos que un poco más de la vieja escuela, que tuve el placer de trabajar con él ahorita en Estados Unidos, es Hernán Orjuela. Hernán siempre ha sido un referente para todos los colombianos, desde que presentaba programas de entrevistas, luego pasó Sábados Felices. Entonces yo creo que también es una persona muy querida por nosotros. Y sí, he sido muy afortunada porque estuve viviendo un tiempo en Estados Unidos este año, y pues hacer medios en Colombia es una cosa y hacer medios por fuera es otra. Y fui muy afortunada porque al llegar a Miami, pues al venir de una casa como RCN, pude, digamos que tener ese contacto con RCN Internacional y ver Hernán Orjuela más allá de la pantalla, conocer al ser humano y poder trabajar con él a través de una fundación que también tiene, que apoya, digamos que periodistas y actores que llegan a Estados Unidos, y que pues claramente estamos muy poco desubicados al principio cuando llegamos. Él se ha encargado como de tener esa casa y ser ese abrigo a esas personas. Él fue mi referente cuando estaba chiquita, y hoy en día poder decir que trabajé con él, que hemos estado en el mismo programa, detrás de una cámara y un micrófono juntos, pues no solo ha sido un referente, sino un sueño cumplido. O sea, digamos, ¿quieres ser un referente en tu como columna o todos tus viajes gastronómicos? ¿Quieres llegar a hacer eso? Yo creo que eso sería fabuloso. Yo creo que lo que uno puede hacer, servir para cualquier cosa que genere un impacto positivo en la gente, en nuestro país, en la manera en la que vivimos nuestro país. Claro, me encantaría. Yo creo que la michelada siempre fue en ese tema muy soñadora, que siempre quise como mostrar a Colombia e impulsarlo a través de cosas que siempre damos por sentados, ¿no? Entonces, volverme un referente, claro, pues ¿quién no quiere ser un referente de algo positivo? Entonces, creo que sí, espero que en algunos años alguien recuerde la michelada como esa guía que le sirvió para descubrir lugares increíbles en Colombia que de pronto la gente no se atrevía a visitar. Bueno, no se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por esa invitación, por esa historia tan bonita. Muchas gracias a nuestros televidentes y nos vemos en el otro programa con Mañanas con los Cras. Muchas gracias a todos los televidentes, gracias a ti, Michelle, por compartir todos tus conocimientos, que nos ayudas, que nos aportas, y ojalá que en una próxima ocasión nos vemos. Muchas gracias a ustedes, los felicito por este programa. Sigan haciendo lo que les apasiona, y de verdad muchísimas gracias por esta invitación, la pasé muy bien. Ella es Michelle Arévalo Zuleta, comunicadora social y periodista de la Universidad Javeriana. Sus pasiones son la radio, escribir columnas y la televisión. Ha estado en medios de comunicación desde muy joven. Empezó haciendo radio y televisión en San Andrés Islas, donde nació. Ha estado en medios de comunicación como Caracol Radio, TV Islas, RCN. Ella es Michelle Arévalo Zuleta, comunicadora social y periodista de la Universidad Javeriana. Sus pasiones son la radio, escribir columnas y la televisión. Ha estado en medios de comunicación desde muy joven. Empezó haciendo radio y televisión en San Andrés Islas, donde nació. Ha estado en medios de comunicación como Caracol Radio, TV Islas, RCN Radio, Canal 13, RBTC, El Isleño. Ha escrito para El Tiempo Online y es columnista hace 6 años en El Espectador con su sección La Michelada. Actualmente está como periodista en la emisora FM en el programa Los Originales, dirigido por Jaime Sánchez Cristo. Hoy nos acompaña en Mañanas con los Cracks, Michelle Arévalo Zuleta.